que se han presentado durante la aplicación en Colombia de la sentencia de tutela T025 del año 2004, en la cual la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con la población víctima de desplazamiento forzado y las órdenes que se desprenden de las mismas. Asimismo, profundizar en la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, que traza la política pública para la atención, rehabilitación, satisfacción e indemnización de las víctimas de la violencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí les voy a hablar estoy con el señor Udencio, que nos va a contar un poco de cómo fue su desplazamiento de las víctimas del conflicto armado en el departamento del Chocó. Él nos va a hablar un poco, nos va a decir su nombre y lugar de donde se desplazó. ¿Usted dónde se desplazó? El corregimiento de Acosó. ¿Motivos? Pero el conflicto armado, los paramilitares los amenazaban, los vivían amenazando. Entonces por esa causa los tocó desplazarlos. Y entonces ellos decían que algunos, porque no todos los comandantes, uno de los comandantes malos, un señor Heile que era malísimo. Ese fue el que me hizo desplazar prácticamente. Una vez lo vimos arreglar la energía y yo me devolví el día me arreglar la energía. Cuando yo llegué ahí al corregimiento, estaba en el centro de salud y ahí es que me dijo la frase que bueno, que ¿por qué se devolvió? Y le dije, no, porque por esto y esto. Ah, que aquí hay que matar uno para que los demás copien. Y ellos, pues, ¿cómo así? Antes que me mate, yo me voy. ¿Y en qué año ocurrió eso? En el 2004, del 30 de noviembre. ¿Con quién vivió usted? ¿Quién conformaba su grupo familiar? El grupo familiar éramos que en ese momento estábamos 3 hijas y 2 adultos. ¿Y cuando llegó acá a Condoto, en qué lugar llegó? ¿Quién lo recibió acá? No, pues acá llegué a la casa de la suegra, gracias a Dios. ¿Y cuánto tiempo tardó en ir a poner la denuncia? No, eso fue como a los 2 días fui a poner la denuncia, ¿Y cómo lo trataron? Bien, gracias a Dios. ¿Recibió algún tipo de ayuda? En ese momento, no recibimos nada de ayuda en ese momento. ¿Y ha recibido algún tipo de apoyo en este lazo? Sí, he recibido un apoyo de 13 millones de pesos, pero hace mucho tiempo estamos en espera de la indemnización. De esos recursos que usted recibió, sus hijos, algunos de sus hijos estudiaron. Sí, algunos sí, estudiaron. ¿Qué estudiaron? ¿Qué tipo de carrera tienen? Además, el bachillerato. Cuéntame un poco cómo se ha sostenido usted durante todo este tiempo, aparte después de la ayuda económica, ¿qué otra cosa hace? No, aquí la posesión mía es barequeo. Yo la paso barequeando para Novita, para Santa Rosa, para Irón, para donde aparezca. ¿Usted cree que le hace falta algún apoyo más del gobierno para resocializarse y después volver otra vez como a su... No, sí, la verdad me hace falta. ¿Qué tipo de apoyo le gustaría recibir? No, que la verdad, que el gobierno con nosotros desplazados ha sido mezquino prácticamente. Ha sido mezquino porque la ayudita que nos dieron, eso tiene por ahí unos 10 años, unos 7 o 8 años. Y de ahí para acá nada. De vez en cuando le llega un auxilio de víctima. ¿Usted cree que ha habido justicia con las víctimas? O sea, ¿le han dado lo justo? No lo han dado lo justo. No han dado lo justo porque nosotros vivíamos bien en el campo. Nosotros teníamos su casita, teníamos sus matas, sus cultivos de pan coger. Acá de pronto, aquí en Condoto, les han hablado de pronto acerca de vivienda, que le van a dar vivienda por parte del gobierno. Sí, van a hablar esa parte, pero no, eso no... ¿Pero a usted se le gustaría que le dieran su...? Sí, a mí me gustaría que me dieran mi vivienda, pero eso es puro... Esa es cosa del gobierno de estrategia. Esa estrategia, porque el gobierno no le cumple a uno. ¿Ya? La verdad es esa. Es pura estrategia del gobierno. En el campo ya sabroso, yo era motorista y yo hacía mis viajes aquí a Condoto y yo me la levantaba mejor que aquí. ¿Ya? Allá no faltaba la liga porque la atarraya estaba ahí. ¿Ya me entendió? Una vía buena, una vía buena. Nosotros estamos amañadísimos en su campo. Con relación a lo anterior, se identificaron los siguientes logros. 1. Restitución de tierras. Se han logrado avances en la restitución de tierras a personas desplazadas. Varios casos de éxito han sido documentados devolviendo tierras a sus propietarios legítimos. 2. Reconocimiento de víctimas. La ley ha contribuido al reconocimiento oficial de las víctimas del conflicto armado en Colombia, permitiendo el acceso a medidas de reparación y asistencia. 3. Medidas de reparación integral. Se han implementado programas para ofrecer medidas de reparación integral, incluyendo asistencia psicosocial, programas educativos y proyectos de vivienda. 4. Prevención de desplazamiento. Aunque los desafíos persisten, se han llevado a cabo los esfuerzos para implementar medidas que contribuyen a la prevención de futuros desplazamientos y violaciones de derechos humanos. Asimismo, se identificaron los siguientes desafíos. 1. Complejidad del proceso de restitución.
La restitución de tierras es un proceso complejo que implica desafíos legales, administrativos y logísticos. La falta de recursos y la lentitud de procesos son desafíos comunes. 2. Reincidencia del desplazamiento. A pesar de los esfuerzos, algunas personas que han regresado a sus tierras enfrentan amenazas de violencia y desplazamientos recurrentes, lo que destaca la necesidad de una implementación efectiva de medidas de seguridad. Tercero, conflictividad persistente. En algunas regiones, la presencia de grupos armados ilegales y la disputa por el control territorial han obstaculizado la implementación de la ley y han creado un entorno inseguro para las víctimas. Cuarto, la falta de recursos. La implementación total de la ley ha sido limitada por la falta de recursos financieros y humanos, lo que afecta la capacidad del Estado para llevar a cabo todas las medidas previstas. El objetivo de este portafolio es presentar las conclusiones del análisis de los logros y dificultades de la sentencia T025 de 2004 y la ley 1448 de 2011. La sentencia T025 de 2004 es creada por la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en la situación de la población desplazada, debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos relacionados constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de los recursos efectivamente designados a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, tomado de la sentencia T025 de 2004, página 91. La ley 1448 de 2011, la presente ley tiene como objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozcan sus condiciones de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales, tomado de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, Ley 1448 de 2011. Presentaremos las conclusiones. Sentencia T025 del 2004. En cuanto a sus logros, la sentencia reconoció la magnitud del problema del desplazamiento forzado y la responsabilidad del Estado para solucionarlo. Se elaboraron instructivos para la implementación de medidas efectivas para la protección de los derechos de las víctimas. En cuanto a dificultades, la orientación y la implementación de medidas recomendadas han sido irregulares en algunas áreas, lo que ha producido un impacto negativo en las víctimas. La implementación de las medidas solicitadas enfrentó desafíos financieros y logísticos que en algunos casos limitaron su efectividad. En cuanto a la ley 1448 de 2011, los logros fueron: la ley proporciona un marco para la compensación integral a las víctimas, abordando aspectos económicos, sociales y psicosociales. Establece mecanismos para la restitución de tierras a víctimas de desplazamiento forzado. En cuanto a sus dificultades, a pesar de los avances, el proceso de restitución de tierras ha sido muy difícil y ha tenido resistencia por parte de algunos actores, como terratenientes y grupos armados ilegales. La asignación de recursos para la implementación de la ley fue insuficiente en algunos casos, lo que afectó la efectividad de las medidas propuestas. En general, la sentencia T025 de 2004 como la ley 1448 de 2011 jugaron un papel central en el reconocimiento y la atención de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Sin embargo, persisten desafíos para una aplicación eficaz de la ley y aún se necesitan esfuerzos para superar estas barreras y garantizar una protección adecuada a las víctimas. Presentamos las referencias bibliográficas utilizadas para este portafolio. Muchas gracias por su atención.